Bienvenidos, soy Milan Colmenares, estudiante del tercer año de Medicina en la Universidad de Carabobo y el día de hoy estaremos hablando sobre la exploración de los pares craneales, tan importante para nuestra formación como futuros profesionales de la salud. Gracias por acompañarme. Debemos tomar en cuenta la importancia entonces de la evaluación de los pares craneales dentro de la semiología que vamos a llevar con nuestro paciente, porque estos son sugestivos de las diferentes patologías que podremos nosotros percibir a lo largo de nuestro desempeño clínico. Es bastante importante porque cumplen con las diferentes funciones sensitivas y motoras a nivel cefálico y están asociados a muchos otros procesos también. Vamos a empezar con la evaluación del primer par craneal, o también conocido como nervio olfatorio. Para eso tenemos aquí nuestro paciente el día de hoy y él nos va a estar acompañando para poder llevar a cabo esta inspección de los diferentes pares. En primera instancia es importante que en la práctica clínica mantengamos nuestras medidas de bioseguridad, pero por su carácter especial, el primer par craneal, el nervio olfatorio, necesita que el paciente se retire el tapabocas para poder ser evaluado, evidentemente. Sabemos entonces que la evaluación directa del primer par craneal consiste en saber si el paciente tiene el sentido de la olfacción, si la tiene aumentada, disminuida o si por alguna otra causa la tiene ausente. Para iniciar, vamos a solicitarle al paciente que cubra con uno de sus dedos una de sus fosas nasales y que con la otra fosa nasal intente ingresar aire. ¿Puede intentarlo? De esta manera vamos a poder nosotros determinar que no exista alguna obstrucción que pueda estar bloqueando la vía respiratoria. ¿Puede hacerlo del otro lado, por favor? Perfecto. Luego de esto, procedemos entonces a continuar con la evaluación del primer par craneal del nervio olfatorio. En esto es importante que tengamos una buena relación con el paciente y le indiquemos cada uno de los procedimientos que vamos a estar llevando a cabo. Señor, vamos a estar presentándole diferentes sustancias y usted me va a responder algunas preguntas. Para esto necesito que cierre sus ojos. Gracias. Vamos a proceder entonces a presentar sustancias que tienen un olor conocido al paciente y debemos hacerle varias preguntas. Por favor, ¿puede cubrir una de sus fosas nasales? Ahora, por favor, ¿puede oler? Sí, ¿Huele algo? sí, Esa es la primera pregunta, saber si él puede identificar algún olor. La segunda pregunta, ¿puede determinar de qué olor se trata? sí. ¿Puede decirme qué olor se trata? Café. Excelente. De esa manera debemos hacerlo en ambas fosas nasales y podemos cambiar también de la sustancia, intentando evidentemente de que el paciente no perciba qué sustancia es con los otros sentidos, sino únicamente con el olfato. ¿Puede por favor cubrir nuevamente su fosa nasal? ¿Puede decirme si huele algo? Sí. ¿Qué olor está oliendo? Vainilla. Excelente, muchísimas gracias. Con eso culminamos la evaluación del primer par craneal. Importante aquí también que se pueden presentar diferentes patologías asociadas o diferentes condiciones. Si no contamos con el sentido de la olfacción, se conoce como anosmia y es muy frecuente percibirlo en afecciones que pueden estar relacionadas directamente con la vía, como puede ser un traumatismo del etmoides que haga que el nervio no se encuentre interno y entonces de esta forma no pueda transmitir lo que es el impulso, o también algunas otras patologías de las mucosas como puede ser una rinitis, una sinusitis, un resfriado común o inclusive otros como el COVID-19 que también cursa con anosmia. Para culminar, otra de los diferentes cuadros asociados a la olfacción puede ser la hiposmia, que está disminuido pero de igual forma puede sentir el olor, o si no las parosmias o cacosmias, que son la olfacción de cosas desagradables, cacosmia, o parosmia, la olfacción distinta a lo que de verdad debería ser la sustancia que se le está presentando al paciente. Con eso terminamos el primer par. Ahora vamos a proceder a la evaluación del segundo par craneal, que es referente al nervio óptico. En este hay 4 cosas principales que vamos a estar evaluando: la agudeza visual, la visión de los colores, el campo visual y finalmente el fondo de ojo. Vamos a empezar. La primera, la agudeza visual, la evaluaremos con la ayuda de algunos instrumentos, como lo puede ser la tabla de Snellen o de Jaeger o algunas otras de las modalidades que tenemos. Aquí tenemos una tabla de Snellen que está en aquella pared, ustedes no la pueden ver, pero aquí les muestro una imagen, y nuestro paciente está ubicado a una distancia prudencial y en ella va a intentar entonces decirnos las diferentes letras que se pueden demostrar en esta tabla para de esta manera evaluar qué tan buena o si tiene alguna alteración su agudeza visual. Para esto
Le damos entonces a solicitar. Esta tabla, como lo pueden ver aquí, tiene diferentes niveles. Dependiendo de eso, puede tener una visión de 20/20 o puede estar disminuida su visión. Podemos hacerlo completo o simplemente ir de una vez a la parte donde está la visión 20/20, donde le vamos a solicitar al paciente que pueda leer las letras que ahí están y él nos va a decir si puede o no. Disculpe, por favor, ¿puede leer las letras que se encuentran en esta línea de acá? Sí. Por favor. F, M, J, P, U. De esta forma, podemos evidenciar que nuestro paciente tiene una visión de 20/20. En caso de que no fuera así, puede ser por alguno de los vicios de refracción, como lo es la miopía, como lo puede ser también la presbicia en las personas de avanzada edad, o también puede ser una patología referente a lo que es la retina. Ahora vamos al segundo examen que vamos a realizar sobre el par óptico, que es el segundo par craneal. Aquí vamos a estar entonces tomando en cuenta la visión de colores. En este caso tenemos la tabla de Ishihara, la pueden ver acá, el paciente también la está viendo porque la tenemos hacia acá. En esta tabla se va a presentar una serie de diferentes círculos de colores y él va a tener que decirnos entonces si puede diferenciar o no el número que aquí se presenta. Esto nos va a dar entonces indicio de si existe alguna alteración con la percepción de los colores, como puede ser el daltonismo en sus diversas formas y sus diversas presentaciones. Entonces le vamos a solicitar, por favor, ¿me puede decir qué número puede ver acá? 15, ¿Ok? ¿Y este? 8. Perfecto. De esta forma estamos confirmando que la visión de colores de nuestro paciente está adecuada. Ahora continuamos con la próxima evaluación que vamos a realizar del par óptico. En este caso vamos a tomar en cuenta lo que es el campo visual del paciente. Para esta prueba es importante que nos coloquemos a la misma altura de él y vamos entonces a presentarle de una vez. Es importante también tomar en cuenta que las anteriores que les he explicado, de igual forma que esta evaluación, se debe hacer en uno y luego en el otro ojo y posteriormente en ambos, porque de esta forma podemos evaluar si la patología o el problema que exista es solamente de uno o puede ser de los dos. En este caso vamos a evaluar que él tenga un campo visual completo. Me voy a bajar a la altura del paciente y le voy a pedir por favor que pueda taparse con su mano su ojo izquierdo, o mejor su ojo derecho. Tape su ojo derecho, por favor. De esta forma yo voy a cerrar mi ojo derecho y vamos a tener dos manos que van a estar entonces ingresando de esta forma al campo visual del paciente. Él me va a decir cuando empiece a ver esta mano. ¿Ya la puede ver? No. ¿Ya la puede ver? Sí. Perfecto. Lo mismo del otro lado. Me va a decir cuando la ve. ¿La ve? Sí. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. De esta manera vamos a nosotros determinar de qué manera está el campo visual de nuestro paciente. Esto es de interés porque si existe alguna alteración del campo visual, esto puede ser sugestivo de alguna lesión a nivel de nuestro encéfalo que puede estar obstruyendo la vía. Entonces se puede presentar la lesión antes del quiasma en este o después del quiasma óptico, y esto tiene un interés clínico muy importante porque determina si va a haber una hemianopsia, una cuadrantopsia, una hemorrosis de un solo ojo, y también si la pérdida va a ser en los campos temporales o nasales. Ahora continuaremos con nuestra evaluación de la última cosa que se va a tomar en cuenta cuando estamos hablando del nervio óptico, que es el fondo de ojo. Importante saber que el fondo de ojo es la única técnica que nos permite tener una visual de un nervio de manera no invasiva. Por eso es tan importante en el punto de vista clínico y por eso es importante que nosotros como estudiantes aprendamos a realizar esta técnica. Para el fondo de ojo vamos entonces nosotros con nuestro paciente indicarle por favor que él debe observar a un punto detrás de nosotros que se encuentre directamente en el espacio. No debe vernos a nosotros ni al instrumento. Vamos a utilizar nuestro oftalmoscopio que ven por acá. Es el instrumento principal para esta técnica. Entonces, cuando encendemos nuestro oftalmoscopio, pueden ver que tiene una luz que va a ingresar directamente a través de su pupila e iluminar su retina. Hay diversas cosas que nosotros vamos a intentar evaluar. Entre ellas, los entrecruzamientos que pueden existir de las arterias y las venas. Vamos a evaluar de qué manera se encuentra el disco óptico. Vamos a evaluar si existe alguna alteración en la mácula, que pueden ser sugestivas de retinopatía diabética o hipertensiva. Para realizar entonces la prueba, debemos colocarnos en un ángulo de unos 15 grados del paciente y con el ojo contrario vamos a evaluar el ojo que querramos visualizar. Debemos entonces solicitar al paciente, como les dije, que mire hacia un punto fijamente posteriormente a nosotros y colocaremos el oftalmoscopio pegado a nuestro rostro. De esta forma, primero debemos enfocar que verdaderamente nosotros logremos observar algo
Luego de esto es importante también saber si nosotros tenemos algún vicio de refracción. Para eso tenemos el disco de Recons con el que vamos a adaptarnos a lo que son las dioptrías que nosotros podamos tener o las dioptrías que el paciente pueda tener. Luego de eso lo colocamos en nuestro ojo y vamos progresivamente iluminando a nuestro paciente. Aquí debemos iluminar para percibir el reflejo rojo. El reflejo rojo quiere decir que la luz está llegando a la pupila y rebota hacia nosotros. Una vez que percibimos este reflejo rojo, vamos a proceder a acercarnos al paciente con mucho respeto. Le vamos a pedir, por favor, yo voy a sostenerlo por acá para levantar su párpado y voy a ir acercándome lentamente hacia usted. De esta forma, como lo pueden ver, vamos a tener la oportunidad de observar las diferentes cosas. Entre ellas también podremos observar el nervio óptico. Para eso hay una luz especial que es la luz aneritra, es de color verde y nos va a permitir evaluar al nervio óptico en toda su esplendor. Por último, vamos a proceder a la evaluación de los reflejos asociados al segundo par craneal. Importante saber que ellos también están involucrados con el tercer par craneal, que es el oculomotor, pero bueno, vamos a hablarlos en este momento. Los reflejos que vamos a hablar son tres: el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el reflejo de acomodación. Para el primero, el fotomotor simplemente consiste en iluminar uno de los ojos de nuestro paciente y de esta manera vamos a observar directamente la constricción de la pupila o la miosis. Eso es indicativo de que está indemne la vía óptica y también la vía referente a la constricción. Entonces le voy a decir, mire directamente hacia atrás y yo voy a proceder con este instrumento a iluminar su ojo. Vemos directamente cómo se contrae la pupila. Lo mismo lo vamos a hacer entonces con el otro ojo. Excelente. Ahora procedemos con el reflejo consensual. Para esto debemos evaluar es la constricción del ojo contralateral. En algunas literaturas se indica que nosotros podemos cubrir para que esta luz no alumbre directamente al otro ojo. Entonces el reflejo lo vamos a observar en el ojo contrario, iluminando este. Y aquí podemos ver que también hay constricción de la pupila. Finalmente, el tercer reflejo a evaluar es el reflejo de acomodación. Le pedimos a nuestro paciente que vea un punto detrás de mí. Y luego le vamos a pedir al paciente que enfoque en esto que le estoy presentando acá. De esta forma pueden observar cómo hay dos cosas que se van a presentar. Entre ellos una miosis de las pupilas y también una convergencia de los ojos hacia el centro que se va a producir por los rectos mediales. Y de esta manera culminamos nuestra evaluación del reflejo de acomodación. Ahora vamos a continuar con la evaluación de nuestros pares craneales. En este momento nos encargaremos de los que le brindan el movimiento a los globos oculares. Se trata del tercero, el cuarto y el sexto. El tercer par craneal es el oculomotor común. Este se va a encargar de la mayoría de los músculos oculares y también del elevador del párpado superior. Luego tenemos también el cuarto par craneal que se llama patético o troclear y se va a encargar del oblicuo superior. Y por último tenemos al sexto par craneal o abducens que se va a encargar del recto lateral externo. Para esta evaluación hay diferentes cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar es que nuestro paciente tenga una visión central. Le voy a solicitar, ¿puede ver hacia mí por favor? En este caso nos vamos a encargar de visualizar que no tenga un estrabismo. Esto se refiere a que los dos ojos estén derechos, estén hacia el centro y que no esté uno hacia adentro o hacia afuera. Eso sería un estrabismo convergente o divergente. Luego de esto también debemos tomar en cuenta de que nuestro paciente, sus párpados superiores se encuentren abiertos ambos de la misma manera, que no exista una caída de alguno de estos que se conoce como ptosis palpebral. Esto porque el tercer par craneal también tiene al elevador del párpado superior. Luego de esto, la evaluación va a consistir en solicitar al paciente que visualice nuestro dedo o algún objeto para facilitar la visualización y entonces vamos a movilizarlo y nuestro paciente debe seguirlo con la mirada, no con su cabeza sino con la mirada. Vamos por favor, mira este objeto y va a seguir el trayecto que él va a realizar. ¿Ven? De esta manera vamos a evaluar los rectos laterales y mediales. Aquí evaluamos los rectos superiores y los oblicuos. Del mismo modo hacia el otro lado, los rectos, los oblicuos y toda la evaluación se va a ver de manera completa. Como ven acá, nuestro paciente logró realizar los movimientos sin ninguna dificultad, logró hacerlo en todos los sentidos, lo que nos indica que estos tres pares están funcionando de manera correcta. Hay otras cosas que debemos tener en cuenta también acá, que no exista la presencia de movimientos rápidos de los ojos que se conoce como nistagmos. Esos pueden ser también sugestivos de alguna lesión en alguno de estos pares y también
vamos a poder evaluar otro de los diferentes puntos que se conoce como movimientos sacádicos. Estos movimientos hacen referencia a la habilidad de poder cambiar rápido el foco que se está enfocando y que entonces el movimiento de los rectos y los oblicuos se realice de manera veloz. Vamos entonces a pedirle al paciente, por favor, mire hacia arriba y mire hacia mí rápidamente, mire hacia acá, luego hacia mí rápidamente, hacia acá, luego vuelvo hacia mí. Podemos ver entonces que el movimiento de los ojos se da de manera adecuada, se da de manera veloz. En caso de que no estuviesen funcionando de una manera correcta, esto sería un poco más entrecortado, sería más difícil y se puede notar esa dificultad, lo que sería entonces indicador de que algo no está bien. En este momento podemos decir que la evaluación de los músculos oculomotores de nuestro paciente está correcta. Para continuar con nuestra evaluación de los pares craneales, llegamos al quinto par o trigémino. Este se llama de esta forma porque tiene tres ramas terminales, que es el oftálmico, el maxilar y el mandibular. De esta manera, estas tres ramas van a inervar la sensibilidad del rostro y para eso la evaluación consiste en poder determinar si el paciente tiene conservada su sensibilidad con respecto al tacto, al dolor y a la temperatura. Tenemos entonces una serie de instrumentos que podemos utilizar. Para el dolor utilizaríamos un objeto que sea puntiagudo. De esta manera, sin hacer mucha presión, vamos a solicitarle al paciente que nos indique. Por favor, cierre sus ojos. Entonces vamos a decirle, ¿siente algo? Sí. ¿Siente algo? Sí. ¿Siente algo? Sí. Lo hacemos en 3 puntos para evaluar las 3 ramas del trigémino. Esto lo vamos a hacer en ambos lados del rostro. Lo mismo con la sensibilidad del tacto. Esto se indica que sea con una bola de algodón o algún otro objeto suave. Por favor, dígame si siente algo. Sí. ¿Siente algo acá? Sí. ¿Por acá siente algo? Sí. Perfecto. Ahora también podemos intentar evaluar la sensibilidad a la temperatura. Aquí tengo 2 vasos con agua de diferentes temperaturas. Le voy a decir, por favor, me va a indicar, cierre sus ojos. ¿Siente algo? Sí. ¿Qué temperatura siente? Frío. Perfecto. Y ahora, por acá, ¿siente? Sí. ¿Siente alguna temperatura? Caliente. Excelente. De esta manera, hemos determinado entonces que nuestro paciente tiene su sensibilidad al nivel del rostro que está dada por el trigémino conservada. Ahora, en la parte motora, ¿qué es lo que vamos a evaluar en este nervio? Lo vamos a evaluar, para eso debemos tener en cuenta los músculos que van a ser inervados por este. Entre ellos tenemos entonces a los músculos de la masticación. Es por eso que le vamos a solicitar a nuestro paciente, por favor, que haga como si estuviese masticando, que cierre su mandíbula y vamos a nosotros a tocar. Vamos a palpar de manera bilateral, cierre por favor, que exista contracción de los músculos. De esta manera también debemos tomar en cuenta que no existe una contracción exagerada de algún lado o disminuida de algún otro lado. Por favor, puede hacer movimientos laterales de su mandíbula también. Ok, hacia ambos lados. Perfecto. De esta manera también podemos evaluar que el movimiento se está manteniendo de manera adecuada. Otra de las maniobras es pedirle al paciente que abra su boca, por favor, y que no nos deje cerrarla, que ponga presión. Entonces, de esta manera podemos evaluar también que existe la fuerza conservada. Evaluamos entonces los músculos maceteros, temporales en la primera maniobra y en la segunda los pterigoideos laterales. Por último, también hay ciertos reflejos que vamos a poder nosotros evaluar cuando estamos hablando de trigémino. El primero de ellos es de carácter trigémino-trigeminal y se llama reflejo mentoniano. Para eso vamos a pedirle al paciente que abra un poco su boca, vamos a colocar nuestro dedo de manera horizontal y vamos a percutir. Nuestro paciente en algún caso va a poder mover un poco hacia arriba su mandíbula. Sin embargo, si el paciente estuviese pasando por alguna lesión de la primera neurona, o sea, un síndrome piramidal, en este caso la respuesta sería exagerada. Otro de los reflejos que podemos tomar aquí para ser evaluados son de carácter trigémino facial, puesto que su aferencia va dada por el trigémino y la otra vía está dada por el facial. Entre ellos está el reflejo clavelar, que vamos a percutir acá y vamos a ver que se cierran los párpados de nuestro paciente. Y luego de eso, el último que vamos a tomar en cuenta es el reflejo palpebral. Con eso vamos a tomar también un algodón, un objeto suave, y con mucha delicadeza vamos a tratar de tocar el párpado, vamos a tratar de tocar la córnea o la conjuntiva de nuestro paciente y vemos que va a haber oclusión de sus párpados. De esta manera culminamos la evaluación del quinto par craneal. Para continuar nuestro abordaje semiológico de los pares craneales, llegamos al séptimo, o nervio facial. Este se encarga de todos los músculos de la mímica y por eso nosotros vamos a evaluarlo pidiéndole a nuestro paciente que realice diversas maniobras con su rostro para determinar que esté funcionando de manera adecuada. Lo haremos desde arriba hacia abajo. Lo primero que le vamos a solicitar es que por favor levante sus cejas haciendo una arruga de lo que sería su frente con el músculo occipitofrontal. Por favor, levante sus cejas,
De esta manera estamos determinando que está funcionando correctamente. Lo segundo sería solicitarle a nuestro paciente que por favor cierre sus ojos con bastante fuerza e impida que yo lo pueda abrir con mis dedos. Perfecto. Entonces los músculos están funcionando de manera adecuada. También nosotros vamos a evaluar pidiéndole al paciente que por favor infle sus mejillas. Infle lo más que pueda, con fuerza, y evite que yo se las desinfle. De esta manera está siendo evaluado el bucinador. Y también entonces otro de los que vamos a evaluar, el del resto de los músculos de la mímica, es solicitando a nuestro paciente que sonría. Vamos a evaluar entonces su sonrisa, que sea de manera simétrica y que las comisuras no estén caídas. Toda esta evaluación es importante que la vamos a realizar luego de que hemos hecho una inspección general del paciente y hemos determinado que no existe una caída o una lateralización de su rostro, porque eso es algo bastante evidente que vamos a ver de primera mano con la llegada del mismo a nuestro consultorio o al espacio donde lo estemos evaluando. También aquí es importante saber que el músculo facial se encarga también de la inervación del músculo tensor de uno de los músculos de los huesecillos de la cadena de huesecillos relacionada con la audición. En este punto específico, la prueba que se realizaría es aplicar un sonido fuerte al paciente y entonces si este no estuviese funcionando, este estímulo sería doloroso para el mismo. Pero al funcionar, evita que cause dolor en el paciente. Finalmente, otra de las cosas que vamos a tomar en cuenta acá es que el facial se va a encargar de la sensibilidad sensorial a los sabores en particular, la aferencia visceral especial. Entonces, en este caso, ¿cómo se evaluaría? Simplemente vamos a tomar algún objeto que tenga un sabor específico, que puede ser dulce, salado, amargo o ácido. Le vamos a pedir a nuestro paciente que por favor saque su lengua. En ese caso cierre sus ojos también, le pedimos que cierre los ojos, colocamos el objeto en la punta de la lengua, sabiendo entonces que esta sensibilidad gustatoria está dada por de los primeros 2/3 los primeros 2/3 de la lengua, y de esta manera estaríamos determinando si él lo puede o no adivinar, lo puede o no discernir, ¿ok? Finalmente también aquí importante que tengamos en cuenta, acabamos de hablar del trigémino. En el trigémino los 2/3 anteriores de la lengua son los que se van a inervar también, pero de manera sensitiva, con la sensibilidad al tacto, al dolor y a la temperatura. Con esto culminamos nuestra evaluación del séptimo par. Ahora llegamos al octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear. Este con sus dos porciones, la porción coclear encargada de la audición y la porción vestibular encargada del equilibrio. Entonces, para esto, la evaluación es bastante sencilla, pero debe ser por separado para poder evaluar las dos porciones. Iniciaremos con la porción vestibular. Para eso vamos a tener en cuenta a nuestro paciente y la primera maniobra que podemos utilizar es la prueba de Romberg. Vamos a solicitarle entonces al paciente que se coloque de pie, por favor. Entonces le vamos a indicar que cierre sus ojos y allí, al haber perdido uno de los 3 componentes que van a determinar el equilibrio, si el componente vestibular no estuviese funcionando de la manera adecuada, el paciente se lateralizaría a uno de los lados, pudiendo llegar inclusive hasta caer. Como vemos que él se mantiene de manera erguida, de manera derecha, podemos decir que está funcionando de manera correcta. Perfecto, muchas gracias. Ahora le vamos a solicitar, ¿puede por favor quedarse de pie? Vamos a hacer otra prueba que va a ser con los índices. Arrímense un poco hacia atrás, por favor. Con una distancia prudencial, le vamos a decir al paciente, mira hacia mí, que vaya a tocar la punta de mis índices con sus 2 dedos. Usted con sus 2 dedos va a tocar la punta de mis dedos índices. ¿Ok? Con los ojos cerrados, baje los dedos, las manos. Vuelve a subir y toque la punta de mis índices. Otra vez, por favor. Otra vez, súbalos de nuevo. Perfecto. De esta manera, logramos entonces evaluar que la porción vestibular de su octavo par craneal está funcionando de una manera correcta y adecuada. Luego de esto, es importante también, puede sentarse nuevamente, que continuemos con la evaluación de la porción coclear, que se va entonces a encargar de toda la parte de la audición. Esta parte la vamos a evaluar particularmente en aquel paciente que nos llegue a la consulta con alguna pérdida en la audición o que por nuestro interrogatorio podamos llegar hasta ese punto. ¿De qué manera la vamos a tomar en cuenta entonces? Lo primero es evaluar que ambos oídos estén escuchando de manera correcta o que exista una hipoacusia. Se conoce como hipoacusia entonces a la disminución del nivel de audición en alguno o en ambos oídos. Esta hipoacusia puede ser de 2 tipos, de transmisión o de percepción. Si es de transmisión es porque hay alguna obstrucción que no impide que el aire pase de manera adecuada.
mientras que si es de percepción es porque ya la parte neuronal no está funcionando de la mejor manera y no se está percibiendo bien con todos los procesos que llevan a la audición. Entonces, las pruebas que podemos realizar, entre ellas existe una en la que vamos a nosotros generar un sonido y le vamos a decir al paciente cuándo lo deja de escuchar. Ya. Ok, al él no escucharlo, evaluamos entonces hasta qué punto llega su nivel de audición. Esto se va a hacer en ambos oídos para determinar si está disminuida o si está correcta. Otra de las pruebas que podemos nosotros tomar en cuenta acá ya es más específica y para su realización necesitamos de un objeto que se conoce como diapasón. Este objeto al golpearlo va a emitir unas vibraciones que van a durar por un tiempo prolongado y nos va a funcionar entonces para esta evaluación. Como no contamos con una diapasón en estos momentos, vamos a dramatizarlo con este objeto que tenemos acá. Entonces, ¿cómo funcionaría? Las diferentes pruebas a realizar se dividen en dos. Entre ellas está la prueba de Rin y la prueba de Weber. Entonces, para la prueba de Rin, lo que vamos a hacer es que vamos a golpear, hacer sonar nuestro diapasón y lo vamos a colocar en el apófisis mastoide de nuestro paciente. Entonces, esto al estar vibrando va a transmitir el sonido de una transmisión ósea y en el apófisis mastoide nuestro paciente lo va a escuchar hasta que deje de escucharlo. Cuando él deje de escucharlo, colocamos la parte que está vibrando justo en la entrada de su conducto auditivo. Entonces, el paciente va a poder continuar escuchando el sonido. La perturbación entre esta relación y los tiempos en los que el paciente puede escuchar va a determinar entonces que puede existir una hipoacusia y el tipo de hipoacusia específica del que se trate. También tenemos entonces la prueba de Weber, que también se utiliza con nuestro diapasón, haciéndolo sonar y colocándolo sobre el vértex del cráneo de nuestro paciente. Entonces, él debería escuchar de la misma manera el sonido en ambos lados. Pero si él describe que el sonido se lateraliza a alguno de los dos lados, esto ya sería patológico. Y dependiendo del lado hacia el cual se lateraliza, vamos a estar en presencia de una hipoacusia de conducción o una hipoacusia de carácter de percepción. Básicamente, esto es todo lo que estaríamos evaluando cuando se trata del octavo nervio craneano o vestíbulo coclear. Llegamos entonces al noveno y décimo pares craneales. El noveno, el glosofaringio, el décimo, el vago o neumogástrico. Como inervan partes similares del organismo, lo vamos a evaluar de manera conjunta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Con el glosofaringio, tener en cuenta que él también se encarga del gusto de la parte posterior de la lengua. Entonces le pedimos al paciente que saque su lengua con algún estímulo sensorial gustativo, tocamos la parte posterior y él debe determinar si se trata de un sabor dulce, salado, amargo, ácido y si lo puede reconocer. Luego de esto, procedemos a evaluar un reflejo que se da de manera conjunta. La parte eferente está dada por el vago y la parte aferente por el glosofaringio. Se trata entonces de el reflejo nauseoso. Para eso podemos utilizar un baja lengua o, como lo haremos en esta oportunidad, un hisopo. Le vamos entonces a pedir a nuestro paciente, por favor, que abra su boca. Entonces nosotros procedemos a visualizar y con mucha delicadeza vamos a tocar la porción posterior de la boca. De esa manera el paciente va a generar el reflejo de la náusea o reflejo nauseoso. Excelente. Luego de esto, continuamos con la evaluación del décimo par craneal, que se trata del vago. En este caso, ¿qué vamos a hablar del vago? Continuamos nuestra evaluación de la boca de nuestro paciente. Le solicitamos por favor que abra su boca y vamos a visualizar entonces que esté de manera adecuada. ¿Qué vemos entonces en su boca? Que el velo del paladar esté funcionando de manera correcta, que no esté caído de alguno de sus lados. También la úvula, vamos a determinar que esta no esté lateralizada porque esto pudiese ser sinónimo de alguna afección del nervio vago de alguno de los lados. Y también le vamos a pedir que diga A. Vemos entonces, dilo de nuevo. Vemos entonces que el ascenso del velo del paladar se va a hacer de manera simultánea en ambos lados, se va a hacer de manera simétrica. Luego de esto, otras de las cosas que tenemos en cuenta que son importantes a nivel del nervio vago y la evaluación de estos dos pares craneales, se trata de la deglución, saber que nuestro paciente pueda tragar. Le vamos entonces simplemente a solicitar que trague, por favor. Trague. Trague otra vez. ¿Tiene alguna dificultad para tragar? Si lo hace de manera adecuada, podemos entonces decir que no existe disfagia y que está funcionando de manera correcta. Otro de los aspectos a evaluar del décimo par craneal es la fonación o el habla simplemente. Como ya hemos podido hablar con nuestro paciente, podemos decir que está funcionando de la manera adecuada.
En caso de que no fuese así, el paciente presentaría una expresión bitonal, es decir, que hablaría como con dos tonos distintos, y eso es sinónimo de alguna afección de este par. El 11 será nuestro nervio espinal o nervio accesorio, y él se encarga de inervar de manera motora a dos músculos muy importantes, que son el esternocleidomastoideo y el trapecio. Para entonces evaluar su función, le vamos a pedir a nuestro paciente, en primera instancia evaluaremos el esternocleidomastoideo, le vamos a pedir a nuestro paciente que mire hacia este lado, por favor, y acá vamos a palpar su esternocleidomastoideo. En realidad, primero ver que se encuentre bien, que no tenga alguna debilidad en el mismo músculo, y luego le vamos a pedir que resista a el intento que vamos a hacer nosotros de lateralizar hacia el otro lado su rostro, y de esta manera continuamos evaluando el nervio. Esto lo hacemos de manera bilateral. Luego de esto vamos a proceder a evaluar el músculo trapecio. Para eso le vamos a pedir por favor al paciente que eleve sus hombros, manténgalos elevados, y ahora no permita que yo los deprima. Como él tiene buena resistencia, decimos entonces que el 11º par está funcionando de manera correcta. Pasamos entonces al 12º, que se trata del hipogloso, y este va a encargarse principalmente del movimiento de la lengua. Para eso le vamos a pedir al paciente que saque su lengua y vamos a evaluarla en primera instancia, que se encuentre indemne, que no se encuentre desviada hacia alguno de los dos lados, porque esto puede ser sinónimo de alguna lesión. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que no existan fasciculaciones, que pueden ser signo de una lesión de la segunda neurona. Entonces, luego de que hayamos evaluado esto, en algunas literaturas también se indica que con sumo cuidado y con la utilización de guantes podemos palpar la lengua para ver si existe hipertonía o hipotonía en alguna de las dos hemilenguas, que sería sugestiva de alguna lesión de uno de los dos hipoglosos. Luego le vamos a pedir que empiece a mover su lengua. Por favor, puede poner su lengua hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Perfecto. Entonces, de esta manera vemos que el movimiento de la lengua se encuentra conservado. Entonces podemos decir que está conservada la función del hipogloso. Otra de las pruebas que podemos realizar para culminar es el movimiento de la lengua de la parte interna. Puede por favor sacar su lengua hacia su mejilla, por favor, presione su mejilla con su lengua. Ahora puede sostener y no dejar que yo lo oprima. Vemos que demuestra una resistencia, que es el indicio final de que está conservado el movimiento, y con eso culminamos la evaluación del 12º par craneal y de los pares craneales en general. Muchísimas gracias por su atención.